Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos, bienvenidos. Nuevamente agradecidos con el Señor en su propósito y en esa voluntad que nos hace sentirnos seguros en Él. Es como iniciamos nuevamente en este maravilloso y precioso día. Descansemos en Él y refugiémonos en su palabra. Mire, me gustaría iniciar con un pensamiento que en sí mismo nos llena de fortaleza y de seguridad, y es un pensamiento que no surge de nuestro mutuo propio, sino del sentido de la Escritura. O sea, no es un pensamiento que yo obtengo de mí mismo, porque si lo obtuviera de mí mismo, pues en el hombre quedaría. Pero aquel pensamiento que emana de la mente creadora de nuestro Dios nos hace descansar en Él. Su voluntad es agradable y es perfecta, y no hay nada más precioso y maravilloso que saber que nosotros existimos y somos por esa voluntad perfecta de Dios. Es decir, el creador de todas las cosas, nuestro Dios, nuestro Señor, no solamente nos creó, sino que el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y por su voluntad nos sigue sustentando a nosotros. Y yo no quisiera enarbolar o entrelazar más reflexiones personales, sino que en esta mañana sea la misma palabra de Dios la que nos guíe y la que nos lleve a entender ese maravilloso mensaje que estamos en las manos de nuestro Creador. Iniciamos esta semana con Isaías 53, versículo 10. Dice la Escritura allí: también la voluntad de Yahweh prosperará en su mano. Y la voluntad de Yahweh para nuestra vida es que permanezcamos en salvación y que seamos reunidos con Él. Esta mañana vamos a ir caminando sobre 4 citas que nos van a dar, pienso yo, y es el deseo de mi corazón, esa seguridad de entender que somos de Él, somos para Él y somos sustentados por Él en esa voluntad que el Padre ejerció en gracia, en favor para con todos nosotros. Vamos a ir a una cita en Romanos capítulo 8, versículo 19, donde dice la Escritura de la siguiente manera: pero tal vez tú digas, ¿por qué Él atribuye culpa? Y luego dice la Escritura, porque ¿quién se resiste a su voluntad? ¿Quién se resiste a su voluntad? Y posteriormente la Escritura nos dice en el versículo 21 de este mismo Romanos 8, ¿o no tiene el alfarero autoridad sobre su barro para hacer vasos de la misma masa, unos para honra y otros para deshonra? El propósito es ver cómo nosotros en esa voluntad de Dios estamos plenamente seguros y que en esa voluntad de Dios el propósito de Dios se cumplirá para cada uno de nosotros. Después, versículo 22, pero verdaderamente Dios quiso es el ejercicio de su voluntad. ¿Qué quiso para ti y qué quiso para mí? ¿Y por qué caminamos seguros en Él? ¿Por qué podemos transitar en plena certidumbre independientemente de los terrenos que nosotros pisemos? ¿Por qué? Porque siempre conscientes de que la voluntad del Señor permanecerá y prevalecerá sobre toda circunstancia, nosotros en ella andamos. Pero verdaderamente Dios quiso mostrar su ira para dar a conocer su poder en su inmensa paciencia y traer ira sobre los vasos que estaban listos para destrucción y derramar misericordia, versículo 23, sobre los vasos de misericordia que estaban designados por Dios para gloria. Es decir, la voluntad de Dios para nosotros fue el habernos designados para estar
en la gloria con Jesucristo. Hebreos capítulo 2. Designados por Dios para gloria. ¿Y quién se resiste? Versículo 19, a esa voluntad. ¿Quién puede resistirse a esa voluntad atrayente que nos proveyó un destino no solamente terrenal, sino eterno? ¿Qué mayor seguridad podemos tener tú y yo, sino el saber que estamos sostenidos, sustentados por esa voluntad cuyo poder sostiene todas las cosas en el universo? Y si Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, sostiene la tierra, sostiene los cielos, sostiene el universo, ¿acaso no puede sostener nuestra alma, nuestra vida en esta tierra? Seguro que sí. Derramar misericordia sobre los vasos de misericordia que estaban designados por Dios, ¿para qué? Para gloria. Y versículo 24, los cuales somos nosotros. Y apropiémonos de esta palabra, los cuales somos tú y yo, nosotros. El sentido de pertenencia, el sentido de unidad a Él, somos nosotros, vasos designados por nuestro Dios para gloria. Los cuales somos nosotros, los llamados, no solamente de los judíos, sino también dentro de los gentiles. Vamos a ir a otra cita en Apocalipsis 4, versículo 11. Apocalipsis 4, versículo 11. Y el tiempo de esta mañana será destinado a que la misma palabra de nuestro Dios sea la que nos haga saber la realidad de esta verdad. 4:11 de Apocalipsis. Digno eres tú, Señor y Dios nuestro, santo de recibir la gloria, el honor y el poder. Apocalipsis, el cierre de todas las cosas, el final de todas las cosas. Digno eres tú, Señor Dios nuestro, santo de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú has creado todas las cosas. Tú creaste todas las cosas. Y por ti existen. Y por tu voluntad, dice la Escritura, y por tu voluntad han llegado a ser y fueron creadas. Por tu voluntad han llegado a ser y fueron creadas. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4 al 6. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4 al 6. Nos dice la Escritura también de la siguiente manera. Así que, dice nuestro amado hermano Pablo, en cuanto al comer de lo que se sacrifica a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. No tienen poder, no tienen la voluntad para cambiar aquellas cosas que mucha gente les solicita o les pide. Muchas personas no solamente van hacia los ídolos mudos, sino van hacia los ídolos que no son mudos, pero que siguen hablando a las personas, tal como lo es el dinero. Se dice que no van hacia esos ídolos, mas sin embargo su voluntad, su esperanza, su fuerza, su salida está en el dinero. El dinero sigue hablando, a pesar de que no se vista de oropel, ni esté representado por un trozo de madera. Representa sencillamente la voluntad para algunos de poder lograr sus sueños, sus anhelos y sus esperanzas. Y así encontramos en cada nación. Un ejemplo, las loterías nacionales, que cada uno de aquellos que anhela una vida diferente pone su esperanza y su voluntad, su poder para obrar cosas en lo que es el dinero. Pero dice la Escritura, muchos ídolos en este mundo, y sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay otro sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos a los que se les llama dioses, ya sea en los cielos o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señoríos, no obstante, dice la Escritura, para nosotros hay un solo Dios, quien el Padre, de quien son todas las cosas,
y nosotros somos para Él. ¿Cuál fue la voluntad del Padre en su Hijo? En el sacrificio, que todo fuera prosperado en su mano. Y nosotros somos prosperados por la voluntad ejercida del Padre en Jesucristo. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio de quien es todo y por medio de quien nosotros también existimos. Por medio de quien nosotros también existimos. Estas porciones de la Escritura nos daban anteriormente no solamente el entendimiento de quiénes somos, sino la seguridad de la identidad, de la pertenencia, de que caminamos conforme a ese propósito y a esa voluntad. Cuando nosotros nos vamos ahora, si podemos ir, por favor, al libro de Job, capítulo 42, versículo 2, después de todo lo que nuestro hermano Job vivió, llegó a decir en el capítulo 42, en el verso 2, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Él puede hacer todo. Crear la luz dentro de las tinieblas, la liberación dentro de la opresión, la sanidad dentro de la enfermedad, la vida en medio de la muerte, trasladar de un reino de tinieblas a un reino de luz. Él hace morir, Él hace vivir, Él hace subir, Él hace bajar, Él hace llover, Él hace secar. Él puede hacer todas las cosas. Y lo más hermoso, como llega a entender Job, de la misma manera que lo podemos entender nosotros, en base a lo que el mensaje de la Escritura nos dice, es que la voluntad de Dios siempre será prosperada. Y la voluntad de Dios para nosotros es no solamente nuestra santificación, sino lo ha sido también la salvación de nuestras almas. Y todo lo que se encuentra en su mano será prosperado conforme a que, como lo dice Job aquí, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Y cuál fue la voluntad de nuestro Dios para con nosotros? Vayamos por favor a segunda de Tesalonicenses, y dijimos hoy que es la palabra la que nos va a hablar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, pero nosotros debemos de dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes, decía nuestro hermano Pablo a los tesalonicenses, hermanos míos amados de nuestro Señor, porque Dios los escogió. Su voluntad nos escogió. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Para qué nos escogió? Para salvación, para la santificación por el Espíritu y mediante la fe verdadera. ¿Nos escogió para qué? Para salvación. Una cita más y última, Efesios capítulo 1, versículo 5. Igualmente la palabra nos llena de gozo y de esperanza cuando nos dice, y Él nos predestinó para Él con amor. Nos predestinó para Él con amor. Y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo. Y la Escritura es clara, enfática nuevamente. Según el beneplácito de su voluntad. Si lo dice la versión Pechita, si lo dice la versión Biblia de las Américas y la versión Reina Valera de nuestro hermano ya en la eternidad. Él tradujo de una manera diferente que nos lleva al mismo sentido del original, pero en el entendimiento de lo que se entendía en el lenguaje puro de Castilla. Él nos escogió por el puro afecto, dice, de su voluntad. Nos escogió por el afecto, el puro afecto de su voluntad. No nos dará
sentir seguros en el propósito que cada uno de nosotros tenemos, el hecho de saber que no caminamos en nuestra voluntad solamente, sino en una voluntad mayor, ejercida por el Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Obviamente que sí. Obviamente que sí. ¿Por qué? Porque descansamos en una voluntad que está más allá de la voluntad que nosotros como humanos o como hijos de Dios podemos ejercer. Una voluntad que prospera más allá de nuestras fuerzas. Una voluntad que hace más allá de nuestro poder. Una voluntad que obra más allá de nuestro pensamiento. Una voluntad que se ejercita más allá de la nuestra, como sucedió con Job. Una voluntad ejercida más allá del poder de las tinieblas. Una voluntad que se ejerce para bendecir, así como sucedió con nuestro hermano Job. Una voluntad que es ejercida por Dios, en el caso de Esaú y Jacob, aún antes de que naciera. ¿Acaso no te amé?, le dijo a Jacob. ¿Acaso no te amé? Antes de que nacieras, Él lo había bendecido. Y así nosotros igualmente. Efesios capítulo 1. Antes de que siquiera hubiéramos nacido, Él nos bendijo desde la eternidad en Jesucristo por el puro afecto de su voluntad, para que tú y yo llegásemos a ser primicias de sus criaturas. Luego entonces, hermano, si nosotros podemos descansar en esa voluntad, en la seguridad de esa voluntad de Dios, que no puede ser estorbada, que ningún propósito de Él puede ser diferido, detenido, estorbado, postergado, ¿cómo no habremos de descansar y caminar en esa plena seguridad de que más allá del ejercicio de nuestra voluntad, pesa sobre nosotros una voluntad que nos guía, que nos conduce desde antes que ni siquiera existiéramos sobre esta tierra? Antes de que nacieras, a Jeremías capítulo 1, te conocí, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Antes de que nacieras te conocí, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Así es que no digas soy joven. Es decir, el propósito de Dios se cumplirá en ti. Así es que cualquier obstáculo que nosotros digamos, es que no puedo porque soy joven, es que no puedo. No, ningún propósito de Dios puede ser estorbado y su palabra prevalecerá. Una cita última en Isaías 58, leemos a partir del versículo 11, cuando el Señor le habla a su pueblo, cuando regresa a Él y le dice acerca del verdadero ayuno, pero tomamos nosotros esta porción. ¿Qué de aquellos que caminan o que nos plegamos a la voluntad de Dios? El Señor te guiará continuamente. El Señor te guiará continuamente. No dice una o dos veces, continuamente. Este día el Señor te guiará. Te guiará a hacer su voluntad. Caminarás en su voluntad. Aunque en ocasiones, así como Job, pensemos que estamos caminando en una voluntad diferente, su voluntad agradable y perfecta llegará a consumarse en el propósito de Él en cada uno de nosotros. El Señor te guiará continuamente. Saciará tu deseo en los lugares áridos. Cuando te sientas solo, en desesperanza, Él saciará tu deseo en ese lugar de sequedad. Dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Probablemente tú no verás lo que tus ojos quieren ver, pero los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas. Es decir, los cimientos que dieron estabilidad a las generaciones pasadas serán los cimientos que hoy, nuevamente emergiendo, darán estabilidad a nuestra vida. Probablemente sea el tiempo hoy
en el cual Dios te está levantando, nos está levantando para restaurar los cimientos del pasado, para volver a Dios, así como Dios los estaba regresando a lo que era el verdadero ayuno, ejerciendo su voluntad. Levantará los cimientos de las generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas. Aquellas brechas, boquetes que se han abierto en las murallas, en las fisuras que han dejado permear, aquellas cosas que laceran, lastiman, mitigan, matan la vida espiritual, te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo. ¿Qué significa? Hacer lo que te plazca. Hacer la voluntad de Dios. Y llamas al día de reposo delicia, el día santo para el Señor, honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Es decir, no haciendo mi voluntad, sino la voluntad de Él, esa voluntad que prospera siempre en su mano. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Y hoy, más que hablar nosotros, creo yo, ha sido la palabra de nuestro Señor en estos hermosos textos, hermanos, cuya finalidad y cuyo propósito en esta mañana, al menos mi deseo personal, es que cada uno de nosotros podamos entender que descansamos en una voluntad que está más allá de lo que nuestra voluntad puede hacer, obrar o operar. Y esa es la voluntad perfecta de nuestro Dios, ejercida a través de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:10, todo lo hará prosperar, toda su voluntad en la mano de aquel que entregó y que gobierna sobre todo el universo. Damos gracias a Dios en esta mañana y nos retiramos entonces pues confiados en esa voluntad, y gózate en esa voluntad que te escogió desde el principio para salvación y para que estuviéramos con Él. Así es que sal confiado esta mañana, descansando en que más allá de lo que tú puedes hacer, más allá de los dioses que te llaman con sus voces, está un Señor Jesucristo, por medio de quien nosotros somos y por medio del cual todos nosotros existimos. Agradezcamos al Señor nuevamente. Gracias, Padre, gracias por el descanso que nos das de saber que tu voluntad será ejercida. Los fariseos quisieron destruir a nuestro Señor, mas sin embargo tu palabra no solamente estaba dicha, sino que estaba escrita. Y esa voluntad fue ejercida, y no solamente ejercida, sino visible y hecha. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, todas nuestras obras, y tus proyectos se cumplirán. Qué hermosa cita. Gracias, Padre. Bendícenos y haznos descansar en esa voluntad perfecta y agradable. Amén y amén. Mis amados hermanos, mira qué hermoso verso con el cual nos despedimos. Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Hagamos eso. Pongamos en manos de esa soberanía suprema todas nuestras obras, y los proyectos se cumplirán. Y los que no sean de Dios pues caerán, pero lo que es de Dios permanecerá. Que el Señor les bendiga. Buenos días. Nos da gusto saber que, gracias a Dios, recuperándose algunos hermanos, seguimos todos adelante. El Señor les bendiga. Les amamos. Un abrazo con cariño fraternal en nuestro Señor. Amén y amén. Mi hermana Sara tuvo oportunidad ahora. Dios la bendiga en su trabajo.
Mi hermana Jacqueline, un abrazo, un abrazo. No la vi el domingo, yo sé, solamente le digo que le extrañamos verle glorificando a nuestro Dios. Dios les bendiga.